vamos, nos separamos y tú al día siguiente quieres irte con otra persona, no hay que tener ese respeto, ese derecho de esa relación que duró tantos años. Lo que ocurre con el tema del duelo y lo que ocurre con el tema de las relaciones es que tenemos una necesidad impetuosa de que el otro cumpla nuestras expectativas. No me estás guardando respeto, y hay un ego luto ahí. por la relación, chicos. Exactamente, no hay un luto. Y también hay un tema de ego de me van a ver la cara de tonta, si yo salgo a la calle y ya tú estás con otra persona. Raguayana tiene la canción esta de que es que nadie publica el otro clavo en internet. Totalmente. ¿Sabes? Hay mucho estigma sobre esto. Bueno, y sobre todo en la mujer, más que en el hombre. Sí, tú no puedes controlar el comportamiento de otra persona. Y realmente no, esa persona no tiene que guardarte un respeto a ti. Esa persona se guarda un respeto a sí misma. Esa persona se da un espacio o no hacia sí misma. Esa persona procesa su duelo desde no sé estar solo. Hola, bienvenidos a otro episodio de Hoy Vino. Soy Yari Calcano y como siempre les digo, espero que estén ahí con su copita de vino en mano. En el episodio de hoy estaremos hablando un poco sobre el tema del duelo. Ese duelo que tanto nos cuesta a veces superar cuando rompemos relaciones. Y bueno, traje a una psicóloga, life coach también aquí en Estados Unidos, Carla Da Silva, que escribió un libro, es que yo tengo que decir... El título, Olvidarte me costó 730 lunas. Bienvenida a Hoy Vino. Muchísimas gracias. 730 lunas, ¿sabes qué es eso? Toda una vida. Saca ahí el cálculo más o menos. Ese es uno de los enigmas que tiene el libro. Mucha gente, lo primero que se cuestiona es eso, ¿cuántas son? Y se ponen a calcular. Claro, ¿cuántas son? Sí, básicamente son 2 años. Ok. Es la multiplicación de 365 días por 2, porque básicamente pues fue lo que yo tardé en procesar todo lo que había pasado desde el procesamiento real, porque hay que discernir un poco entre ya lo superé en el haberlo superado realmente. Pero antes de empezar con la superación, bueno, tú me pediste un vino tinto, sí. Traje un Red Blend, ok, Me encanta. Jesús Hilera, Ribera del Duero, es espectacular, de verdad es muy aromático, es un vino que nos va a traer aromas así a cherry, a cereza bien fuerte, a blackberry, y bueno, el color es espectacular porque es un color bien fuerte, es un rubí. Me encanta, okay. Me encanta. De hecho, cuando lo destapé, ese corchito quedó marcado, espectacular. Yo amo cuando son así. El colorcito, sí, espectacular. Sí, es 85% más o menos, diría yo. No me sé bien la ficha técnica. De tempranillo, con cabernet, de verdad que lo vamos a disfrutar. Salud. Salud. Vamos a brindar por esas 730 lunas, chicos, porque ya la superó. Eso hay que brindarlo. Sí. Ahora es un libro que ayuda a muchas personas en el proceso. Tiene bastante tanino. Sí. Está espectacular. Que es la primera vez que lo pruebo. Me encanta. Sí, está súper rico. No, parece que me leíste. Yo soy una invitada perfecta para este tipo de para este tipo de acompañamiento. Bueno, te cuento que aquí tenemos nuestra tablita de queso y este vinito lo está colocando Casa Mariana, es un restaurante muy espectacular mediterráneo y nos está colocando esto hoy. Me encanta. Pero vamos a arrancar. Me dijiste que te tocó, o sea, realmente, ¿cómo uno pasa ese duelo? Porque es algo que dijiste que es súper clave, es que, ya lo superé. Y no es así. Bueno, la intención del libro, empezando un poquito como por la intención, es una historia personal escrita desde una de las partes. Eso también hay que aclararlo, es muy importante, porque quizás la forma en cómo tú vives el duelo no es la misma forma en cómo la otra persona lo vivió, lo percibió, lo atravesó. Claro. Entonces, básicamente es una historia desde la perspectiva de la escritora, que además de eso intenta desde un aspecto profesional explicar las fases de duelo, porque como y llegando un poco a la pregunta de cómo se supera, bueno, hay fases que todos los seres humanos tenemos que atravesar antes de que realmente nosotros digamos, hey, ya esto pasó. Entonces, darse el tiempo o permitirse conocer o aprender sobre esas fases te hace el camino un poquito más llevadero.
Entonces, la intención del libro va un poco de esto, de explicarle a la gente que lo que está atravesando y lo que está viviendo, no es que eres loco, no es que no lo vas a superar nunca, no es que tienes una rabia contenida y te vas a quedar en ese rencor, no, son esas fases. Entonces, para llegar a esa superación, tienes que pasar por todo un camino que después de que tú lo procesas, tú dices, wow, y yo hice estas cosas, o yo sentí Sí, esto. te ríes y todo. Exactamente. De las cositas que hacemos. Exacto. Entonces yo creo que para la superación hay que hablar primero del dolor, hay que hablar Sí. primero de los caminos rocosos y de eso se trata el libro. Bueno, yo creo que por el punto que lo estás diciendo, o sea, que sería como un acompañamiento a este libro para las personas que están pasando por esa etapa y que le estás facilitando también herramientas, porque cuando uno pasa por eso, uno no tiene normalmente un libro que te guíe, uno va descubriendo si se va cayendo a golpe solo. Ujú, Yo pasé, bueno, yo creo que la mayoría de todos hemos pasado por duelos, rupturas. sin duda. Este duelo específicamente va a todo tipo de relaciones o a las relaciones románticas. Mira, es un duelo que se centra por la historia, se centra en un duelo por ruptura emocional. Cuando Ok. tienes una relación, la rompes, una relación larga. Para mí hasta ahora había sido, digamos, como la relación más significativa Ujú. cuando lo escribí. Pero ciertamente cuando se habla de rupturas emocionales, es una historia que si la lees como todas las fases, dices, a mí esto me puede pasar con una amiga o a Es mí esto me puede pasar con totalmente. un familiar, que mira, yo sentí que esta relación con esa persona iba a ser eterna y no necesariamente tiene que ser un esposo o un novio, sino, no sé, un mejor amigo, una mejor amiga, un familiar, una tía, una prima, un papá, una mamá. Y básicamente pasas por las mismas fases porque es una persona muy significativa que no se ha ido del plano físico, pero sí de tu plano, digamos, de tu espacio personal. Ujú. Y es un dolor que tú dices, Dios mío, ¿esto cuándo va a acabar? ¿Cuándo yo voy a terminar de sentir lo que siento? ¿Cuál sería la primera fase que pasamos en el duelo? Porque bueno, como te dije, lo he vivido y yo sé que uno pasa desde el ego, el rencor, Ujú. el dolor y el victimizarse a una manera extremadamente excesiva. Pero ¿cuál sería la primera fase que uno normalmente vive? Ujú. La primera fase es la negación. La negación, es que sí, es verdad. Yo me niego a creer que esto es real, que esto está pasando. Pasa mucho en relaciones tóxicas o que Ujú. tienen muchos vaivén. Yo voy, vuelvo, hago, Con el vengo. apego. Y Ujú. te haces la creencia de esto es una ruptura más, nos vamos a arreglar, esto es una cuestión de Ujú, días, esto es ujú. algo que... O la negación también puede ir por el lado contrario, que digamos es como el antónimo de la parte en la que tú dices esto se va a arreglar, si no, no es para tanto. Hasta No, ahí. exacto, Lo se vamos a acabó tener, ya. sí, ya. No me importa demasiado. Entonces son formas de ver que hay una negación de algo que sí es visible, de algo que, mira, tú puedes incluso sentir que ya tú no estás enamorada de esa persona, porque Ujú. también pasa, la gente dice, no, es que cuando yo lo dejé, yo viví el duelo y a mí ya no me duele y de verdad que no me importa. No, No, claro que sí. hay un estado de choque para luego procesar que realmente esa persona no va a estar en tu vida. Para bien o para mal, o si la relación fue lo más tóxico del mundo o fue lo más espectacular del mundo. Pero todos Ujú. pasamos por esa etapa. Pero bueno, es que a mí me da risa hoy en día, ¿no? Pero las personas que creen que, no, yo me voy a divorciar y creen que la fase del divorcio es fácil y es un duelo más. Así tú ya no ames a esa persona, Correcto. pasa por la negación y algo que siempre he dicho que va a pasar es la parte del ego. Sí. Porque aunque tú no ames y dejas, cuando apenas se entera Ujú, que está con otra persona o está haciendo algo que no va, que te rinde pleitesía a ti, eso viene una nube encima de ujú. uno. Correcto. Sería entonces, sería así de que de la negación pasamos a esa parte, a esa fase del ego, Pasamos a la ira. a la ira. La ira, una rabia incontenible por la otra persona porque no se adapta o no se ajusta a la idealización que tú tenías. Pasa también que cuando hay rupturas, muchas personas dicen, pero bueno, ¿y esta persona en qué se convirtió?
Ah, O sí, sea, no esta la persona, conocía, es verdad. yo no Es la verdad. conozco y tú no sabes o no puedes meterte en la cabeza de esa persona para saber cómo está experimentando esa persona ese duelo. Entonces, todo comportamiento de esta persona que ya no está en tu vida y tienes que irlo asimilando, ella no te Exacto. tiene que guardar ningún respeto, ella no te tiene que guardar ninguna pleitesía. Eh, todo comportamiento que no se adapte a lo que tú estabas acostumbrado a ver de esa persona Ujú. o a que las cosas quizás se manejaran de la forma en como tú veías a esa persona, van a parecer hacia ti un ataque. Y lo mismo, no solamente esta parte de la ira es muy importante como mencionarla, porque no es solamente la ira que tú sientes hacia esa persona, sino que todas las personas que se atrevan a cuestionar lo que tú estás sintiendo en ese momento Sí, sí, por sí. esa persona son tus enemigos. Sí. Son tus No enemigos, le son, hables. no le hables, esta persona no me entiende, viste lo que me dijo, y tú estás en una fase de dolor, de mucha rabia y de mucha ira que tú no estás procesando y no estás entendiendo, y para ti todo el mundo es tu enemigo. Y entonces, si a eso le sumas que tus amigos son amigos de esa Ay, persona, no, sí. que si la familia tuya Ujú. todavía tiene lazos con esa persona, que si viste que un familiar le dio like a una foto de esa persona en Te el están viaje, traicionando. es una, exactamente, me encanta que lo menciones, se siente como una Sí se traición. siente. Uno piensa, desde la inmadurez, Ujú. puedo decirlo que uno siente que es una Sí. traición. Pero algo que dijiste muy importante es que no hay que rendirle pleitesia o no hay que rendirle un respeto. O sea, tú me estás diciendo que si, vamos, nos separamos y Ujú. tú al día siguiente quieres irte con otra persona, o sea, no hay que tener ese respeto, ese derecho de esa relación que duró tantos años. Es que lo que ocurre con el tema del duelo y lo que ocurre con el tema de las relaciones es que tenemos una necesidad impetuosa de que el otro cumpla nuestras expectativas. Ujú. Entonces, no me estás guardando respeto, y hay un Un ego luto ahí. por la relación, chicos. Exactamente, no hay un luto. Y también hay un tema de ego de me van a ver la cara de tonta, si yo salgo a la calle y ya tú estás con otra persona. Bueno, Sí, sí. no sé si se puede mencionar, Raguayana tiene la canción esta de que es que nadie publica el otro clavo en internet, ¿sabes? Totalmente, Porque totalmente. sí hay mucho estigma sobre esto. Bueno, y sobre todo en la mujer, más que en el hombre. Sí, pero ciertamente, mira, tú no puedes controlar el comportamiento de otra persona y realmente no, esa persona no tiene que guardarte un respeto a ti, esa persona se guarda un respeto a sí misma, esa persona se da un espacio o no hacia sí misma, esa persona procesa su duelo desde no sé estar solo Ok. y necesito estar con otra persona que llene un vacío que ni siquiera yo estando El contigo clavo, por decirlo así. Bueno, hay Exacto. personas, y yo me Las consideraba relaciones, así, el rebote. lo voy a decir aquí. Yo siempre confieso algo, me van conociendo de a poquito, pero yo era de esas personas que no me permitía estar sola. Ujú, Pero era como que ya sabía que se había acabado todo, pero necesitaba el empujoncito. ujú. El empujoncito, señores, era la otra persona que me gustara o me llamara la atención, y ahí yo decía, pero eso sí, no me quedaba con los dos. Mandaba al otro también para el carrizo. Ujú, ujú. Era como ese empuje, ese clavito. ¿Realmente se necesita o se puede solo salir de una relación? Hay dos formas. Ujú. ¿Estás con alguien o no estás? O te permites ese tiempo de soledad. Sí, Ujú. pero como es lo que volvemos al punto. ¿Me tiene que guardar un respeto a mí? No. El respeto te lo guardas tú a ti bajo tu proceso. ¿Qué quieres vivir? ¿Qué no has aprendido? ¿Qué te Ujú. falta entender? Hay muchas personas que entran en relaciones que se llaman relaciones rebote, que Sí. básicamente son un clavo saca otro clavo. Normalmente las estadísticas dicen que estas relaciones no duran mucho tiempo y luego la persona que Ujú. entró en esa relación rebote a veces intenta regresar al vínculo anterior porque se da cuenta que, epa, lo que estoy sintiendo en esta relación fue, digamos, como ese incendio que todo se quemó demasiado rápido y es como que no, ya va, que No. estoy perdiendo, ¿sí? Pero hay otras personas que definitivamente se tomaron el tiempo, fue mi caso, de pasar su duelo solos,
de pasar su duelo solo y de Valiente. entender. Sí, Valiente. exactamente. Es un Eso es de acto muy ser valiente. valiente, pasar una ruptura solo y pasar Sí. el duelo, porque es difícil. Sí, Duele bastante. sí. Se Y sufre. verte a ti en eso, digamos, atravesando muchos de esos estadios solo Ujú. o sola, sí, 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 es un tema de una ¿Por persona qué, valiente. por qué cuesta tanto dejar a una persona? Porque a veces llegamos al punto, y lo digo aquí, de a veces hasta de humillarnos, de suplicar que no nos dejen. Mira, esto que estás mencionando justamente encaja con la tercera etapa Ok, del duelo, que es la etapa de la negociación. ok. ¿Sí? Muchas veces nos humillamos y todo dentro del vínculo porque no queremos, tenemos demasiado miedo a sufrir más de lo que estamos sufriendo estando dentro del vínculo. Qué Sí, cosas. sí, para mí Sí. es más vivible, para mí es más sostenible quedarme con una persona que me hace daño que perderla y sentir que estoy sufriendo más. Esa es una de las razones por las cuales yo acepto, yo me humillo, yo perdono. Fuera del vínculo, cuando ya estamos en fases de duelo, siempre va a haber un pico de parte de tuya o parte de la otra Ujú, persona ujú. que va a querer negociar lo innegociable por retomar el vínculo. ¿Sí? ¿Qué son esas cosas innegociables? Donde básicamente, y uno de los textos del libro dice eso, te prestas para hacer la alfombra de los pies del otro. No me importa lo que yo tengo que negociar. Qué duro. ¿Sí? Y pasa mucho. Pero ¿qué pasa? Si no hay, digamos, como una de las partes que se sostenga en esa posición de no volver ante esa negociación y se vuelve al vínculo, cuando se vuelve al vínculo de una relación tan rota, la persona dice, yo, ¿por qué hice esto si yo no quiero estar aquí? Y Ujú. vuelve a la fase de ira, en la que no importa si ya nos arreglamos, sí, yo me humillé, tú me perdonaste o nos perdonamos, lo que sea, pero empieza esa rumiación de la ira del por qué fue que nos dejamos, porque siempre hay una razón por la que las relaciones Sí, bueno, terminan. de hecho hay un mito, bueno, no es un mito, no sé, la mayoría de los divorciados lo saben, de que vuelven a tener relaciones con la pareja en pleno divorcio, bueno, y deciden, o sea, sí Ujú, terminan divorciándose, ujú, pero hay un encuentro más. ujú, Y dicen que ese es el encuentro definitivo, ujú, el que hace que realmente decidan que se divorcien. ¿Por qué ujú. sucede eso? Mira, esto también puede tener muchos prismas, porque cuando existen, por ejemplo, relaciones tóxicas, esto tiene que ver mucho con la parte de la neurociencia, Ok. la parte de las hormonas. Si yo tengo una relación tóxica que me recuerda un vínculo traumático y ese vínculo traumático me genera adrenalina, Exacto, lo vas alimentando. cuando yo tenga ese último encuentro, probablemente yo ahí pueda sentir, o sea, estrellas, explosiones y voy a decir, no, yo no quiero perder esto. Pero en tanto yo vuelva al vínculo, yo voy a sentir que de pronto ha sido una mala decisión. ¿Por qué? Porque yo me relaciono con el otro a través del trauma. Lo que me engancha a la persona es el trauma. Y por otro lado, también pasa el caso de que, bueno, tienen lo que tienen y dicen, mira, yo no sentí nada, Nada. nada. Entonces Y ahí es aquí, cuando dicen, aquí no hago nada. Chao. exactamente. Y si me preguntas, pues la mejor opción en estos casos es que tú de verdad te atrevas a sentir que no sientes nada. A reconocer que incluso si te da ese chispeo de que, wow, sí, fue muy Ujú. bueno el último encuentro, tú puedas analizar la relación mucho más allá de la parte de la relación íntima, ¿no? Porque, como siempre se le explico a mis asesorados y a las personas, y también lo dice el libro, la relación sí, la base íntima es súper importante, Ujú. pero también los valores, las creencias y el sentido de la vida son los que conforman una relación duradera. ¿Por qué? Porque tú estás escogiendo a un socio. Tú no estás escogiendo a la persona con la que tienes buenas relaciones íntimas nada más. Exacto, porque si no vas a vivir todo el día ahí pegado en la cama. Y eso pasa mucho. Y Sí, eso pasa es mucho. como un apego, ¿no? El apego sexual, Sí, se le pudiera sí. decir. Es que hay muchas relaciones que se mantienen a lo largo del tiempo sabiendo que no funcionan en muchas otras cosas de la vida solamente porque hay buen sexo.
Y es fuerte. Y Sí. yo creo que es la peor decisión, Sí, quedarse sí, con sí. una persona nada más a eso. Sí. Pero vamos a adentrarnos un poquito más allá, porque cuando me dices que este libro es una historia personal, Ujú, la que viene de tu parte, no del otro, ujú. escribirlo. Escribirlo también fue una fase del duelo, poder plasmar todo lo que pasaste. Mira, escribir este libro viene de varias prismas. Primero, siempre lo digo, fue mi modo de catarsis. Yo necesitaba convertir toda la mierda que estaba sintiendo Ujú. por dentro en arte. Esa es una de las razones, siempre lo pongo así. Necesitaba sacar todo eso y convertirlo en arte. Segundo, siempre había querido escribir libros. A mí la escritura se me da bastante bien. Y tercero, yo, previo a escribir la historia, de decidir, digamos, como que comenzar a drenar todo eso, yo escribía todas las poesías que están en el libro Ok. en mix con la historia cruda, porque es un libro que mezcla poesía con textos Sí, me muy crudos, encanta. que es mi estilo. Mi estilo es muy concreto, es muy real, pero tengo como la habilidad de suavizar con las letras cosas muy duras. O sea, pegas el golpe y después sobas. Exactamente, exacto, no lo pudiste decir mejor. Y básicamente, pues yo tenía esas poesías que yo escribía desde mi dolor y ya estando acá, porque empecé escribiéndolo en Venezuela, que fue Ok. cuando estaba pasando todo, ¿no? Ya llegando aquí, yo digo, bueno, se están presentando las oportunidades, yo ya estoy acá, hay muchas oportunidades de crecimiento y qué tal. Bueno, entonces ahí fue que terminé, digamos, como de armar la estructura del libro, pero siempre con una finalidad. Este libro no es un libro que mucha gente me lo dice tipo, no, Biografía. es un libro que le sacaste a tu ex, es un libro que No habla te de, lo mereces, chico. que habla de tu ex. Y no, fíjate, es un libro que habla, de dos protagonistas. Ok. Sí, básicamente desde mi prisma, pero Ujú. lo que yo también quería lograr con este libro, yo dije, esto es un libro que tiene que ayudar a gente. Esto no es un libro para que la gente, vea qué fue lo que hizo uno, lo Si que quién hizo es el otro. Carla, Exacto. por lo que pasó, sino No, más no, bien de no. ayuda. Exacto. Ok. Entonces yo dije, este libro tiene que sacar del estado de víctima a las personas que creen que no hay una vida después de esa vida, que fue quizás lo que me pasó a mí en algún momento. Yo quizás no veía luz. Hay una frase muy concreta del libro que refleja una parte en la que yo me veía al espejo y me preguntaba, que yo pensaba en mi futuro y yo no veía nada. O sea, así de ¿Qué- doloroso. ¿Por qué podemos pasar por eso de que sin esta persona no soy nadie, sin esta persona no voy a llegar? Y Ujú, bueno, ujú, si cuesta verlo en ese momento, se puede decir es mentira, si vas ujú, a llegar, si lo vas a superar. ujú. Suena muy fácil, pero no lo es. Pero ¿por qué llegamos a ese punto de que, sí, de como el cliché que dicen, sin él me voy a morir? Ujú. O sin ella, por decirlo Mira, así. la costumbre, que suena cliché, pero por supuesto el tema de la costumbre suma muchísimo. Ujú. El proceso de individuación, cuando las personas se olvidan de que somos dos en una relación, no uno, no somos un todo en esa relación. La individualidad es una lección que yo creo que todos en algún momento de nuestra vida vamos a aprender. Ujú. Y creo que también va mucho de la década y la madurez en la que nos encontramos, porque te Claro. aseguro que un duelo de una mujer de 40 años no es el mismo No. del duelo de una mujer de 20 Para años. nada, yo no soy la misma de cuando tenía 23, 24 años cuando me divorcié a hoy en día que En lo tengo 40. absoluto. Hoy en día le puedo decir a mi pareja, bueno, si nos dejamos, nos dejamos. Exacto, Pero ya yo sé que yo puedo vivir sin ti y sin nadie, exacto. menos sin mi hija. Ella es mi Claro, cosita. claro, Igual pudiera vivir, Dios la cuide y la proteja, pero es la claro. realidad. A este Ujú. mundo vinimos solos y nos hacemos solos y somos independientes, lo que dijiste. Sí, es no abandonarnos en el proceso, y eso es algo que pues obviamente vas aprendiendo, a veces con una relación que te tiene que dar muy duro y te tiene que enseñar muchas cosas. También rescatar la idea de que no todas las relaciones que se terminan fueron relaciones malas, y eso es algo que yo rescato mucho Mm, en ese libro, porque, básicamente, a pesar de que fue una historia que se terminó, fue una de las relaciones más hermosas que yo he tenido qué en mi bonito. vida.
¿sabes? Entonces, honrar esa parte, cuando tú pasas por todas las partes, que bueno, hablábamos, está el proceso de negación, está el proceso de ira, la negociación, luego viene la depresión, donde tú te das cuenta que realmente, esto está pasando, esto es real, esto me duele. Que la depresión podemos hablar también un poquito de eso Sí, me más gustaría adelante. saber Y bien. finalmente es la aceptación donde tú entiendes que, no todas las relaciones son con un narcisista que te jodió y que O está de te hizo. moda. Exacto, Y es válido de que terminemos una relación cuando dos personas pues, se pueden seguir amando, exactamente. pero no funcionan. Pero no funcionan. Qué dolor tan fuerte, Los ¿no? valores, las creencias y el sentido de la vida de esas dos personas que se aman con mucha locura, porque dentro de su cúpula funcionan, pero dentro de las cosas que conforman la vida no funcionan, es momento entonces de decir, te amo y porque te amo te dejo ir. Te amo y porque te amo entiendo que este es el momento para que tú hagas tu vida, a pesar de que yo me esté muriendo en carne viva, pero tengo que entender que no funcionamos. Eso es realmente amor. Eso es amor. Saber Eso es amor. si te tienes que desprender o no de la otra persona. Y Exactamente. suena muy duro, Sí. pero sí existe. Sí. Y tienes razón, la gente está tomando muy de moda las relaciones tóxicas, Ujú. está haciendo muy común el narcisismo, Ujú. ¿qué más? Es que hay de todo, el Sí, sí, sí. gaslighting. El gaslighting, el Gaslighting. love bombing, se Pero no habla- todo es así. No todas las relaciones son así. Entonces, hay que tener demasiada madurez emocional para reconocer que incluso hasta las personas más tóxicas con las que tú has llegado a tener una relación forman parte del plano de conciencia que tú tenías en ese momento. Entonces, también es tu responsabilidad. Claro. Por eso hablo tanto en ese libro de vamos a hacernos responsables, porque yo elegí también estar aquí. ¿Sí? Si la relación fue buena, tanto como si la relación fue un infierno, y pobrecita yo, y mira lo que me hizo, o pobrecito yo, mira esta tipa me hizo daño, no sé qué. ¿Cuándo nos vamos a poner los pantalones y cuándo vamos a asumir que eso fue también parte de nuestra elección, de que nuestro somos plano de responsables. conciencia? Nosotros Exacto. fuimos los que permitimos, normalizamos y dejamos Exactamente. ser eso en la relación. Ujú. ¿Hasta qué punto el dolor se llega a convertir en depresión? Que lo íbamos a tocar y me encanta porque ¿cuánto tiempo puede durar esa fase? Y esa fase a mí me parece súper importante saber en qué momento estamos porque a veces se puede volver peligrosa. Sí, definitivamente la fase de depresión es una de las fases donde más alerta tenemos que estar, aunque no tenemos la conciencia necesaria en ese momento para darnos cuenta. Y me gusta mucho que toquemos esta parte porque el tema de la depresión puede verse desde muchas formas. Las personas creen como que, no, bueno, depresión es que está tirada en la cama y no se baña. Ajá. No. No come, No. no ríe. La depresión también se muestra saliendo de lunes a lunes. La depresión también se muestra haciéndome amiga de personas que yo sé que nada que ver conmigo. O sea, que todo el mundo dice, ve, y viste que ahorita está en este grupo de gente, que la gente nada que ver contigo, que no se parecen en absoluto a ti, que sales todos los fines de semana, que aumentas la cantidad de alcohol, De consumo, de sí. consumo de estupefacientes. La depresión también puede verse como exceso de trabajo. Ok. ¿Sí? Exceso de trabajo, exceso de fiestas, exceso de alimentación. Hay personas que engordan mucho o personas que no, que es lo más típico, lo más visible, no come y no quiere salir de su cuarto. Eso es depresión. Sí, bueno, pero es que yo creo que la parte de comida sí, es el más afectado en cierta forma porque, bueno, yo a veces olvidaba y dejaba la comida dentro del microondas y podía pasar 2 días y yo, birro, no comí. La comida, exacto, O sea, exacto. no comí. Y esos son, digamos, como las señales más visibles, porque ve, tú dices, bueno, no está comiendo. No es normal. Hay personas que incluso no se bañan por días, ¿sabes? Que no se arreglan. Esos son visibles, pero cuando tú ves que la persona está montando selfies a diario. Ah, bueno, yo salía a rumbear todos los días, Y pero sales- no comía. Y sales a rumbear todos los días y Sí. montas selfies y comienzas a tener comportamientos que habitualmente no tenías, tenías. en donde quizás yo estoy mostrando un poco más, mira qué feliz estoy, mira,
que no te das cuenta que lo estás haciendo por ese motivo, También llega pero a hay una darse, razón. y corrígeme si se llega a dar también la parte de que empiezan también a acostarse con muchas personas. Sí, la Empiezan a relacionarse hipersexualidad. rapidísimo, ¿no? La hipersexualidad también es muy común Ok. en esta etapa, porque estás buscando tapar un Un vacío. dolor y un dolor que está ahí muy visible, pero no lo quieres ver. Hasta que irremediablemente llega un día en donde te encuentras tú sola contigo en el espejo y dices, marica, ¿Qué está esto, pasando? esto que está pasando a ti te duele. O cuando también suele pasar que tienes toda una agenda, eso también lo dice el libro, tú te conviertes en toda una organizadora de eventos, ¿sabes? O sea, tú eres la mejor planner de todas. Qué bueno que se divorció, se separó. Esta mujer está en Exacto. todo. Y cuando te cancelan los planes y te toca quedarte en tu casa sola, Ujú. contigo, en tu soledad, ahí es cuando te empiezas a reconocer, marico, que esto me está doliendo más de lo que yo O creía. sea, que tú aconsejarías que la persona se tome su tiempo sola para poder reconocer sus fases del duelo. Yo recomendaría que las personas pasen por todo lo que tienen que pasar para superar el duelo. ¿Sí? No le quitarías nada. Yo no le quitaría absolutamente nada a ninguna de las fases y hay personas que lo manejan mejor y otras personas que lo manejan horriblemente, que hacen cosas que tú dices, ¿por qué hiciste esto? Y yo no le quitaría nada. Lo que sí recomendaría es que en el momento en que sientan que eso los está superando, busquen ayuda. Ujú. Busquen ayuda con un coach, busquen ayuda con un psicólogo. Si consideran que esto les está impidiendo quizás manejarse en la vida cotidiana normalmente y ya el ir al psicólogo y ya el ir al coach no les funciona, pues considerar también la parte psiquiátrica porque también hay mucho estigma Ok. sobre el tema de la Sí, psiquiatría. porque creen que es solo para locos. Exacto, o que piensas que todos los psiquiatras te van a medicar altas dosis que te van a Sí. dejar. No, hay psiquiatras que yo conozco a muy buenos psiquiatras que hacen una labor espectacular y ayudan a muchas personas con lo necesario. Exacto. Eso no invalida la terapia, eso no invalida un proceso de coaching en lo absoluto, pero sí podría ser, si tienes una depresión que de verdad está impidiendo tu funcionalidad, pues tomarlo en cuenta y irle quitando un poco el tabú al tema de la salud mental. Por favor. Hay Eso es demasiado súper tabú. necesario. De hecho, yo creo que en esa etapa, cuando estás pasando por estos duelos, normalmente la gente busca las amistades. ¿Es recomendable escucharlos, familia, o crees que sientes que también a veces un consejo que no vaya de la mano con eso puede hacer que la persona caiga y toque fondo? Mira, me encanta que hagas esta acotación porque es que todo lo que estás mencionando está puesto ahí. viene vivido Por desde aquí. por favor. Las preguntas vienen personales. Mira, necesitan leerse ese libro definitivamente si están pasando por una ruptura. Mira, hay algo muy común dentro de esto que tú mencionas y es que hay personas que van a funcionar como abogados del diablo, Ujú. otras personas van a funcionar desde lo que te puedan ayudar y hay que tener mucho cuidado en esta fase con quién compartes tú tus dolores o lo que tú estás atravesando, porque en medio de en medio de este dolor a veces se presentan muchas triangulaciones y eso Ok. empeora los duelos. ¿Sí me explico? Sí. Personas que son muy cercanas a los dos y tienen acceso a esa información, entonces todo se Ay, no, es convierte en un horrible. lleva y trae, ¿no? No, es aquel que me cuando dijo- están en la casa del otro, estoy aquí reunida. y que lo Coño, vi, no me lo digas. y que lo vi, y que lo hice, y que esto y que lo otro. Sí, Entonces, sí, sí, hay es que tener horrible. mucho cuidado con quién se comparte la Ujú. información, porque hay personas que solamente quieren saber tu historia para para alimentarse de esa historia. Y probablemente puede ser que lo hagan desde la intención o desde no la intención. Simplemente les da como morbo saber da qué es lo que morbo. está pasando. Ujú. Entonces, cuidarse de quiénes. A veces es mejor calidad que cantidad. ¿Sí? Ujú. Y siempre la recomendación, si tú no eres la persona que está pasando el duelo, sino que eres la persona que está conteniendo a esa persona y la ves en un estado que tú no sabes manejar o que tú no puedes manejar, o que ya has escuchado demasiado y dices, Dios mío, ¿qué hago yo con esta mujer? ¿O qué hago yo con Sí. este hombre?
tratar de persuadirla lo más que puedas para que asista a un profesional. Porque una persona puede entenderte, puede escucharte, pero no va a tener las herramientas necesarias para guiarte en el proceso de reconstrucción emocional como lo va a hacer un profesional. Totalmente. Y yo sufro de ansiedad y ataques de pánico, pero mi primer ataque de pánico fue en pleno divorcio, hablando con una persona que me estaba aconsejando. Y el consejo me llegó tan Wow. fuerte. Caí al piso, un ataque de pánico. O sea, Wow. yo dije, me estoy muriendo, me va a dar un infarto. O sea, me puse hasta morada. Wow. Y ahí es cuando yo digo, o sea, a veces quizás esa persona tuvo la mejor intención del Exacto. mundo, pero no sabes qué palabra o algo puede detonar en esa persona. Y por eso voy de la mano contigo que busquen ayuda Sí. y demás. Entonces, lo que te dije, para poder, ¿cuánto tiempo más o menos lo normal tú como psicóloga y life coach siempre tienden que, no sé si hay un tiempo estimado de esa fase de la depresión? O hay personas que, bueno, no sé si es de que se llegan a victimizar, porque hay personas que conozco que duran años. Pero te estoy diciendo años, de que te los Sí. consigues 10 años después y tú, mira qué más... calma. O sea, ya pasaron 10 años. Sí, totalmente. Mira, se considera en general, en líneas generales de un duelo, se dice que de 0 a 6 meses, de 0 a 1 año, es como el proceso para atravesar un duelo y que luego de eso puede llegar a convertirse en un duelo patológico, que era una de las cosas por las que yo sentía tanta presión, porque yo decía, Dios mío, yo tengo 2 años y yo... 2 años, y yo te no iba a preguntar, supe- pero tú duraste y yo más. sí, y fíjate, eso a mí, y Sí. aún teniendo mis estudios de psicología y mis estudios de lo que fuera, yo me preocupaba, y yo decía, Dios mío, esto ya será Pero es que ser patológico. psicóloga o life coach no No, te hace en absoluto. no ser humano. Pero cuando te apegas mucho a la teoría, cuando te Ok. apegas demasiado a esta parte de la teoría, tú dices, wow, estoy entrando en una parte patológica. Yo considero que no hay un tiempo en específico para superar un duelo. Ahora bien, si nos quedamos demasiado tiempo atrapadas en la ira, si nos quedamos demasiado tiempo atrapadas en la depresión tampoco tiene digamos como que no hay un tiempo específico. Ok, Como tú dices, hay personas que sí, pueden durar o sea, años. años. Entonces, entender cuándo, lo más importante aquí no es cuánto dura, es entender cuándo yo necesito ayuda. Ok. Eso es lo más importante. Pero si porque esa persona agarró ayuda y sigue ahí pegada. sí, eso bueno, está muy fuerte. es duro porque también hay una parte de victimización que la persona obtiene ganancias Ok. emocionales con el papel de víctima. ¿Tú ¿Sí? crees que sea manipulación también? Eso se llama ganancia por emoción. Ok. ¿Sí? O sea, hay una compensación por la forma en la que yo me comporto. Si a mí mi entorno me valida y me reafirma Ay, positivamente pobrecita. y yo de ahí obtengo atención, por ejemplo, Ujú. yo lo voy a seguir haciendo. Sí, entonces también es responsabilidad del entorno que tanto atiende a esto y también es responsabilidad de la persona en sí, porque tampoco, digamos, nos podemos hacer cargo de lo que está pasando la persona, de reconocer que necesita o cambiar de terapeuta o cambiar de herramientas o darse, digamos, yo lo digo aquí en criollo, Oh, cámbiate el color de cabello y 4 córtatelo. cachetadas y reaccionar y decir Sí. a dónde te está llevando este papel de víctima. Sí. Porque la compensación de pobrecita, qué chévere, eso no te da una vida feliz. A largo plazo eso no te Y hace ni- cansa. Llega un momento que tu agota. entorno se va Se aleja, alejando. se aleja. Porque qué fastidio. Exacto. Todo el tiempo, el mismo cuento o la Exacto. misma forma de abarcar a los Exacto. demás. Y también pasa que, bueno, si te alejas, entonces tú eres el malo, te alejaste de mí, pero entonces también aquí hay que hacer digamos, una revisión. Mira cuántas personas se están alejando de ti, cuántas personas te dicen que busques ayuda. O sea, es una cuestión también de que esa persona tenga un reconocimiento de su comportamiento y hay que reconocerlo y duele mucho, no todo el mundo lo logra. Hay personas que se quedan pegadas ahí toda la vida. Bueno, pero es que yo creo que reconocerse a uno mismo sus fallas, de hecho las fases del duelo, es difícil. No es fácil estar solo en esos momentos y reconocer de que estás pasando por eso. Por eso que yo creo que es tan importante lo que tú estás diciendo, el acompañamiento psicológico o psiquiátrico o lo que sea. Ujú. Ya saben, cuidado con las amistades y la familia, porque la familia siempre, qué fracaso.
vamos a poner esto, se van a divorciar. Es un fracaso, no es un fracaso, se sigue a pie, a plomo. Pero otra cosita, tú tardaste 2 años. ¿Qué te hizo llegar a esos 2 años y decir, bueno, hasta aquí, ya? Porque me dijiste que te estabas preocupando por el tiempo que te estaba demorando pasar ese duelo. Sí. Mira, yo creo que fueron 2 cosas las que me hicieron decir, ya es momento de buscar solución. Y no solución desde lo quiero superar rápido, no, quiero hablar con alguien que de verdad, donde yo de verdad pueda agarrar esta mesa y explanar todo lo que yo estoy sintiendo, ¿sabes? No por partes, no por pedacitos, no que si aquel lo vio, que si aquella lo hizo, que no. Fueron 2 partes muy cruciales. La primera fue un día mirándome al espejo donde me cuestioné que yo veía mi futuro y no veía nada. Y yo siempre he sido una persona, yo siempre he sido una mujer trabajadora, creativa, que siempre estaba aquí, allá, en 1000 proyectos, pese a que... Visiones. Sí, pese a que obviamente me pegó muy duro el tema del duelo y la separación, yo dentro del vínculo, por eso te digo que no todas las relaciones son malas y a pesar de que no son malas, también se terminan y eso es bonito y está bien también. Yo... Dentro de esa relación yo podía ser muy yo podía ser también muy pues tener esta parte donde yo no me perdía a mí misma, ¿sí? Claro. Y justamente en ese momento, cuando yo me miré el espejo, yo dije, es que yo veo mi futuro y no veo nada. Ahí yo me preocupé, porque dije, coño, yo siempre he sido una caraja súper creativa, que siempre está en 1000 proyectos, que hace esto, que hace el otro, y que yo no vea nada. Aquí está pasando algo. Es un red flag. Sí, esa fue la primera. Y la segunda... Fue un día muy duro para mí. Yo estaba en mi habitación, porque en ese tiempo yo vivía con mis padres, y yo no podía contener el llanto tan grande que yo tenía, y yo lloraba y lloraba, y mi papá me escuchó. Mi papá me escuchó llorar, y esa fue para mí, ¿sabes? O sea, mi papá siempre ha sido como una persona más hermética, mi mamá sí es un poco más próxima a mí. Y que mi papá fuera a la habitación de mi mamá a decirle, anda al cuarto, anda a la habitación de Carla que la escuché. O sea, ver a mi papá preocupado, desesperado porque mi mamá entrara a ver qué era lo que me estaba pasando. Y cuando mi mamá entra, ella me dice como, vamos a salir de esto, si tú necesitas ir al psicólogo, vamos a buscarlo, yo te ayudo, yo estoy contigo. Entonces, ver esa preocupación de ellos dos fue el detonante para mí, porque yo dije, no es posible que a raíz de este dolor que yo no estoy sabiendo manejar, yo estoy preocupándolos a ellos, y además de eso, también cuando salgo de toda la etapa me doy cuenta y digo que muy probablemente esta persona que involucrada quizás no merecía tampoco ser visto por ellos como la persona que me estaba dañando. Claro, el malo de la historia. Exacto. Ella está mal por él. Ella está mal por él fue el que la jodió, ¿sabes? Entonces tomar esa responsabilidad de que ya va, ¿no? Qué bonito que lo dices, porque normalmente en las rupturas la otra persona toma esa responsabilidad y siempre quiere salir como que yo soy el bueno y dejar mal al otro. Mira, este libro, es lo que te digo, es un libro de título rosa con contenido muy realista, porque la protagonista te devela sus sombras también y te hace ver también que las relaciones son de 2, que hay 2 protagonistas, no una víctima y un victimario. No, hay 2 personas atravesando un duelo y cada uno tuvo un comportamiento, cada uno se aproximó a lo que pudo. Pero es eso, la finalidad es esa. No vas a terminar leyendo si lo que tú estás esperando es leer un libro que te avale o que te valide a ti como si tú tienes la razón y el otro es un desgraciado, ahí no es. Ese no es el libro para ti. Exacto. ¿Qué opinas tú de las personas que van por la vida cuando terminan una relación hablando mal del otro? ¿Qué piensas tú de eso? Mira, yo creo que es una forma muy cobarde de no verte a ti mismo, de no mirar hacia adentro. Porque independientemente de lo que el otro fue, de si hizo o de si no hizo, volvemos al punto. Tú te relacionaste con esa persona desde tu plano de conciencia. Se pudiera decir que habla más de uno que de otro, ¿no? Exactamente, habla más de lo que tú no has resuelto en ti y tú permitiste
Sí, de ese vínculo, porque tu plano de conciencia es ese. Entonces, hablar de la otra persona desde un mal lugar, habla de lo jodido que estás tú, de lo Totalmente. jodida que estabas tú, Totalmente. de lo jodida Porque que si estabas permitiste tú. que, vamos a hablar otra vez del narcisista, el tóxico, lo que sea, Exacto. deja saber que tú también tienes algo, de que tú tienes un apego, de que tú Total. eres adicta a esa relación. Ujú, O sea, hablan más de ti de lo que tú permites, ujú. porque yo creo que es eso, lo que Ujú. uno permite. Sí, incluso yo lo hablaba en una clase que tuve hace poco de hiperindependencia, es otro tema, pero Sí, que lo medio comentamos. hablábamos acerca de esta parte que la gente dice es que yo atraigo. No, tú no atraes. En la vida tú te vas a encontrar con buenas y con malas personas y si tú eres una buena persona que tiene luz, tú vas a atraer lo bueno y lo malo. Son tus límites los que te van los que te van a designar si esa persona entra a tu vida o no. Entonces hay mucha gente que dice, mira todo lo que me hizo, yo tantos años que le invertí a esta relación, no sé qué. Tú no me vas a decir a mí que en 12 años de Tú relación tú no te no te diste diste cuenta. cuenta de las red flags que habían, ¿sí? Tú puedes Ujú. iniciar una relación, mira, te doy hasta un año, te doy hasta 2 años, 6 meses, y tú puedes decir, bueno, esta persona entró a mi vida mostrándose de esta forma, pero es que esos comportamientos, esa máscara no es sostenible. En algún momento esa Ujú. persona te mostró cosas No, claro que que sí. tú permitiste. Y yo quiero brindar porque acabas de decir algo muy, muy bonito y de verdad Claro. es que es así y había que decirlo, señores. Totalmente. Uno es el que permite y es el que hace Sí, todo. sí. Entonces, es eso, es un libro y es una historia que te dice, ya, vamos a salir de esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir nuevas bases con todo lo que demoliste de ti, porque también creo que esa es una fase muy importante, mirarse a uno mismo y saber en qué la cagué yo también, qué Ujú. cosas hice mal también, qué permití, qué cosas no estuvieron bien, qué puedo reparar o qué puedo yo mejorar para poder. Totalmente. Exactamente. Ahora vamos a hablar de la fase bonita, Sí, de cuando ya reconoces y empieza a venir un poquito la paz, se sí, pudiera decir, la sí, sí, calma sí, en sí, uno. sí, sí. Esa ya es la quinta fase del duelo y es la fase de aceptación. Para mí es el capítulo favorito de la historia, porque No me lo he leído, ojo. O sea, es algo que uno, el que ha pasado por duelo sabe, sí, sabe que esa es sí. la mejor fase Y del te lo mundo. dije, o sea, todos Sí, pasamos, mira, yo no estoy aquí diciéndote lo que yo pasé, tú misma estás diciéndome, sí, yo pasé por esto, claro, porque son las fases de ese duelo. Y por eso me gusta tanto educar a la gente, porque la gente sí. no tiene idea de que uno de verdad pasa por esa fase. Entonces, esta fase es una de mis favoritas, el último capítulo, y habla de esa parte en la que tú tienes la capacidad y la madurez emocional de ver, aquí la cagamos los dos. ¿Sabes? O sea, aquí nos equivocamos Sí. los dos. No importa si es que yo fui, es que a veces también, porque también pasa, no, es que yo fui demasiado buena. Bueno, es que ser demasiado buena quizás también fue uno de Claro. tus errores. Entonces, tener la capacidad de picar la torta, eso se lo digo yo mucho a mis asesorados en consulta. Mira, aquí tenemos una torta y la vamos a picar a la mitad. Esta es tuya y esta es mía. Ujú. Entonces, tener la capacidad de ver eso es lo que te permite volver tu mirada hacia ti y decir, ajá, ¿cuáles son mis nuevos proyectos? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Me voy a mudar de país, voy a escribir, voy a montar un negocio, voy a prepararme, no sé, una metafísica. Tienes que conseguir un propósito. Obligatoriamente Total. esa fase te hace ver que necesitas un nuevo propósito y puede ser desde el más pequeño hasta el más ambicioso Ujú, en los ujú. casos, pero te hace ver de nuevo la mirada hacia ti. Y esa es la parte más bonita y más importante del duelo. ¿Crees que en un duelo uno puede conocerse mejor? Sí, ¿Terminas conociéndote un poco mejor como persona, uno sí, mismo? pero considero que ya más al final de la etapa, Ok. porque cuando estás atravesando lo que es la parte de la negación, sobre todo la parte de la ira y la negociación, esas son fases donde a veces tú hasta te desconoces. Ay, sí. Tienes muchos comportamientos que tú Locos. dices, Dios Uno se mío, vuelve yo, loco. exacto, y tú dices, Dios mío, yo por qué hice esto y por qué aquello. Es Entonces, horrible. en esa
fase tú te desconoces, no te conoces, te Totalmente. desconoces. Yo creo que aprendes o comienzas a descubrir una nueva tú o cosas de ti que no sabías desde la parte de la depresión cuando la haces consciente, no cuando estás en No, la fase, ahí claro. estás menos que O menos. sea, yo hoy en día te puedo decir, Súper una de las desconectada. fases que a mí me sorprendió de mí realmente fue el ego. Llegó un día y yo dije, tú no puedes ser tan egoísta en la vida. Ajá. Si tú eres la que estás dejando, porque ahora A le esa estás persona. armando el rollo y diciéndole, tú no es que me amaba. Ujú. O sea, qué mala. Porque se te fue el fan. Sí, claro, qué mala. Exacto. O sea, yo se lo Exacto. reconozco, Sí, qué sí, sí. mala. O sea, el ego para mí, en esas fases, el ego fue algo que yo no conocí en mí Ujú. y lo conocí y espero, Dios mío, que más nunca lo vuelva a tener. Que más nunca. Porque qué feo. Sí, y por eso te digo, o sea, ahí te desconoces. Después de que entras en esta fase depresiva consciente, ahí es cuando tú empiezas, porque hay un insight. Las personas creen que las emociones que catalogan como negativas, como la tristeza o la tristeza profunda, no te enseñan nada. Y es todo lo contrario, porque son quizás la catapulta a esa parte en la que tú te sumerges y dices, vamos a revisar qué está pasando aquí. Ujú. Y ahí es donde empieza un despertar y ya en esa etapa de aceptación es cuando tú miras la historia como tú la estás contando ahora, como yo Sí. la estoy contando. Es como, mira, ya va, no es que había un victimario, que la persona no, es que desde mis fases, desde mi dolor, desde mi Ujú. etapa, yo vi que esta persona La gente era dirá, pero es esto, que ella esto y tiene esto. 2 versiones. Yo, sí, tuve 2 divorcios. Por eso uno fue con el bueno y el otro fue el loco de Metra. Por eso tuve 2 versiones. Pero te Cuando te puedo... dije, no, y- que me humillé, ella dirá, Sí. pero bueno, pero no es que la amaba. No, y te puedo Dos versiones. asegurar, y volvemos al punto, te puedo asegurar que en esos 2 divorcios no fuiste la misma mujer en lo absoluto. En absoluto. Exacto. Cada duelo fue distinto. De hecho, con el primero el duelo lo pasé a su lado. Dentro de la relación. Por eso les digo, eso yo no sé si hace más daño a la otra persona o a uno. Sí, Es muy fuerte. es muy duro. Y hay mujeres que se llenan y se sienten orgullosas. Sí. Yo pasé el duelo al lado de él. Ujú. Ya después Pero que lo no, vives. lo que no saben es que ese duelo que se experimenta posterior quizás no es desde el amor, quizás es desde lo que le resolvía a la otra persona. Ujú. Por ejemplo, y te pongo algo muy sencillo, esta persona estaba acostumbrada a resolver todas las cosas del carro y la mujer se queda con un caucho espichado en medio de la calle. Y eso inmediatamente la conecta con la persona con la que Claro, estaba. ¿en dónde está? Exactamente. Entonces, fíjate que el duelo no solamente es desde el Sí. amor, es desde lo que yo pierdo al no tener a esa persona en mi vida. La costumbre, el día a día, de todo la lo que se costumbre. vive. Exactamente. Me encanta. Mira, ¿qué consejo o mensaje le das a esa camarita a las personas que están conectando aquí, que atravesaste las 730 lunas? O más, pues 730 o más. ¿Qué le puedas dar? De que cómo pueden pasarlo y quizás, sí, un poco recomendar tu libro, que bueno, yo espero pronto leerlo, tenerlo, Sí. porque algo que viví y ahora conociéndote aquí en este podcast y sabiendo la historia, me voy a conectar aún más. Así que, Mira, yo les diría que se permitan atravesar el dolor, ¿ok? Que se permitan vivir cada una de esas etapas, pero en el momento en el que ustedes sientan que el comportamiento los desborda, que pueden llegar a hacerle daño, un daño muy grave a la otra persona, independientemente de lo que haya pasado en la dinámica, busquen ayuda, porque ustedes no están actuando desde lo que son, Ujú. están actuando desde su dolor. Y antes de que esto tenga mayores consecuencias, lo más importante es que ustedes puedan atender su salud mental, porque lo más importante de esa situación son ustedes mismos. No lo ven, están tan concentrados en que es la otra persona que se olvidan de ustedes mismos. Y eso es lo que intento yo pues recomendarles y a mí mostrarles. siempre que me traen libros, yo abro lo loco y Ajá, veo a ver qué me me sale. Y encanta. me salió algo muy bonito. Léelo, léelo. Mujer mágica. Ay, me encanta. Debiste saber que no tenías a tu lado una mujer común. Ella camina y desprende magia, una maravilla que deja vida a su paso y no vuelve a donde se sintió mal amada. Era tuya, era. Esto me llegó, se me aguaron hasta los ojos.
Sí, Wow. esa es una de las poesías más lindas Qué bonito. que tiene el libro y una de las más pegadas en TikTok, by the way. Ay, ¿en porque serio? Miren, sí, qué casualidad. Ha conectado Página 56. Sí, sí, ha conectado muchísimo. Hay muchas mujeres y hasta hombres. Yo tengo muchos hombres que han comprado el libro y Es literal. que, ¿cómo no? El hombre se despecha y peor que uno. Ey, Ustedes sí. se despechan peor que uno. Sí, 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 totalmente. Mira, el hombre, y yo siempre, no es de burla ni nada, siempre he dicho que el hombre cuando ama Sí, absolutamente. es algo Sí, inmenso. sí, O sea, sí. es algo que- Absolutamente. inmenso. La No es mujer como se la ve mujer. casada con cada hombre con el que inicia una relación. El hombre no. El hombre no, el hombre, yo aprecio y valoro muchísimo a un hombre enamorado, eso es para la vida eterna. Sí. Aunque se separe, ese amor lo va a llevar. Sí. Guardadito, Totalmente. pero lo lleva. Totalmente. Gracias por venir hoy, por Ay, a compartir, por ti. traer tu libro. Por A favor, ti, deja Yari. tus redes, Sí. dónde pueden conseguir el libro. Sí, todo. el libro, Cursos, porque todo lo que esta son- mujer hace cursos de todo, hasta de ovarios poliquísticos. Yo soy ovario poliquístico y ya te iba a Sí, echar ahí. también. Ah, bueno, después hablamos de eso. No, bueno, me pueden conseguir todo lo que son los libros, las versiones, www.carladasilva.com con doble S y en las redes sociales como Carla da Silva con doble S también. Ajá, bueno, yo aquí, porque teníamos tantos elementos en la mesa, vamos a ponerlo en cámara general, su vino que se está tomando para casita. Muchas gracias. Y como esta mujer escribe. Y yo soy vino lover, o sea, ¿Viste? Como mejor esta mujer regalo. escribe, Me encanta. es life coach, ella necesita un ajuste. Entonces, un ajuste quiropráctico, terapia, lo que necesites en el Spinex Me Centers. encanta. Mira, bueno, sí, hago tantas cosas que de vez en cuando sí necesito alinearme Relajarte. Muchas gracias, Yari, de verdad. No, gracias a Estoy ti. súper Y ya contenta. saben, conecte con Carla, busquen el libro y no teman a pasar un duelo, todos lo pasamos. El duelo viene no solo en relaciones románticas, lo estuvimos comentando, también viene de la parte de la amistad, que eso sería un tema también muy denso. Durísimo. Es diferente, creo que a veces puede ser hasta un poquito más duro que de pareja. Absolutamente. Duelo de trabajo, duelo de todo. Así que contáctenla, conecten con ella, que en sus redes es bien cruda. Así que Bastante. por ahí llegué yo. Así que gracias por venir. Salud. Hasta otro episodio. Gracias, Bye, bye. bye.